he titulado Los esposos cristianos. Es cierto que en 1 Pedro 3, del 7 al 12, la segunda sección ya es algo más general, pero como estábamos con las esposas cristianas en el último capítulo, sería feo no apuntar aquí a los esposos cristianos, que también tenemos nuestras responsabilidades. Vamos a leerlo y comentamos. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bien, evidentemente hemos estado enumerando un montón de directrices del apóstol Pedro a diferentes tipos de personas en diferentes ámbitos. Hemos hablado de las esposas y ahora Pedro dedica unos versículos ¿a quiénes? A los esposos. Sí. Así como a las esposas le habla incluso de estar con un esposo no cristiano, Pedro sigue relatando su carta a creyentes. Da por hecho que un esposo no cristiano no va a leer la carta o no la va a tener en consideración. Si usted va a la calle y le dice, mire, usted sabe como esposo que en primera de Pedro dice, va a decir, bueno, no me importa demasiado. Claro, el contexto es a esposos cristianos que van a leer la carta y van a entender esto como palabra de Dios para poder vivir, ¿no? Sí, correcto, es a esposos cristianos. Dice, se nos demandan, podemos enumerar 3 requisitos, ¿no? Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. El igualmente, ¿no? Nos indica que tiene que ser proporcional. Si yo demando esto a las esposas, los esposos igualmente deben ¿qué? Vivir con ellas sabiamente. Hay algo muy interesante. Dice, vivid con ellas. ¿Qué implica que el esposo deba vivir con su esposa? Oh, hermanos, amigos, recuerden que no es sano para un matrimonio que el marido se ausente por largos periodos de tiempo de su hogar. No es sano para el matrimonio. Ha habido momentos por problemas económicos, viajar a otro lugar, otro país, temas de papeles. No estoy diciendo, condenando que esto ocurra. Estoy diciendo que no es bueno para un matrimonio estar separados. Creo que todo matrimonio estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Que ninguna mujer quiere un marido pescador si puede ser mejor panadero y venir a casa todos los días, ¿verdad? Que es preferible que el matrimonio esté viviendo juntos. Que no tengas un esposo o una esposa que esté viviendo durante largas etapas del año en otro lugar, en otra región, en otro hogar. Sería terrible, ¿verdad? Así que fíjate, Pedro dice, vivid con ellas. No os ausentéis de vuestra responsabilidad de maridos. Es imposible tener una relación matrimonial a distancia, básicamente lo que está diciendo Pedro. Gloria a Dios por el WhatsApp, gloria a Dios por las videollamadas, pero no es suficiente. Vivid con ella. Lo que él dice es que no es sano, ni siquiera por un asunto de trabajo, estar mucho tiempo fuera. Y evidentemente es mucho menos justificable por un asunto de ocio. Es que me gusta el grupo de música y voy a hacer un seguimiento de su gira por España. Y el esposo suelta 1 mes y medio escuchando un grupo de música. No, por favor, hombre, ¿qué locura es esta? O es que me gusta mucho el fútbol y cada 15 días estoy fuera el fin de semana con los colegas para ver el Madrid. No, hombre, no, por favor. Es usted esposo, tiene su esposa en casa, esté en casa. Vivan, convivan juntos, ¿sí? Esa es la directriz general de Pedro, ¿de acuerdo? Ahora, es interesante porque, como les digo, hay trabajos que demandan largas estadías del esposo fuera. Y esto debe ser evitado en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Jamás he conocido a un matrimonio que se amen y que sean creyentes que digan que estuvieron muy bien cuando su marido estaba en la guerra o su marido estaba en otro país. No he conocido jamás ese testimonio. Si lo saben ustedes, díganmelo porque yo no lo he encontrado. Todo lo contrario. Había, el afecto, el no estar juntos, deteriora, desgasta el vínculo matrimonial. Ahora dice, añade sabiamente, claro. Podríamos tomar el extremo error. Dice, bueno, pues yo soy un buen esposo porque vivo con ella. No, vive con ella sabiamente, porque puedes vivir con ella y ser un desastre la convivencia. No es suficiente para Pedro decir que vivamos con ella, sino que lo hagamos sabiamente. Implica las dos,
vivir con ella y hacerlo de forma sabia. La NBI dice, sean comprensivos en su vida conyugal. Me gusta la NBI aquí. Comprendan lo que implica la convivencia con su cónyuge. Conozcan a su esposa. Sepan qué tipo de persona es y lo que necesita. Por eso siempre digo que un matrimonio se forja siempre con una verdadera amistad espiritual. Cásate con tu mejor amigo. Cásate con tu mejor amiga. No te cases con un desconocido o alguien que te guste físicamente porque sí, porque estarás con un extraño en tu casa toda la vida. Cásate con un vínculo, un afecto espiritual, que sí, claro que el amor, el cariño, el acercamiento físico, no estoy negando esto, evidentemente sí, pero que lo que nazca es una convivencia, una amistad espiritual, porque esa conexión va a permitir que el matrimonio se desarrolle mucho mejor, ¿sí? Mucho mejor. Bien, ahora, segundo. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Bien, Pedro añade que el hombre debe entender, y aquí es donde se genera controversia, ¿no? El vaso más frágil, ¿no? Como decía Joana, bueno, si hoy le dices a una feminista que la mujer es un vaso más frágil, a Pedro lo apedrean. ¿Cómo que más frágiles? Somos más fuertes. ¿Usted sabe lo que significa parir? ¿El dolor que eso significa? Bien, vamos a... Pedro entiende, y esto es una evidencia biológica, como vaso más frágil que la mujer tiene menos capacidad física para el trabajo y el esfuerzo físico. ¿Se entendió? No está hablando de fragilidad emocional. Podríamos tomar este texto hoy en día, y es habitual, es que la mujer es más frágil emocionalmente o más sensible emocionalmente. Es un argumento más manido. Lo que Pedro parece advertir aquí es un tema físico, fisiológico. Pedro era pescador y no esperaba ni iba a consentir que su mujer pescara por él. Él era el pescador, ¿se entiende? Es una cuestión física, no se puede negar esto. Siempre decimos lo mismo. Oiga, es que no es verdad, las mujeres son muy fuertes físicamente. Claro que son fuertes físicamente, pero no son más fuertes físicamente que un varón. Y se lo pongo en un ejemplo muy sencillo. En cualquier prueba de deporte extremo de élite, el varón saca mejores registros, generalmente, ¿verdad? Porque tiene más potencia física. Dios lo creó con esas virtudes y a la mujer con otras virtudes. Nadie daremos por hecho que esto es malo. Somos diferentes. Pero Pedro está aludiendo al hecho de que el varón es más fuerte. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Hombre, porque en una casa, si hay una disputa y yo no me manejo sabiamente con mi esposa, la puedo hacer daño físicamente, agredirla. Ella a mí sería más difícil. Puede haber algún caso que el varón, pero no es lo habitual, ¿verdad? No es lo habitual. Si el varón no sabe controlar incluso su fuerza física delante de su trato con su esposa y la entiende como un vaso más frágil, la puede herir, incluso agredir físicamente, ¿sí? También, evidentemente, emocionalmente y por muchas maneras. El hombre es más bruto en ese sentido. Hablo de forma general. Siempre hay excepciones. A veces dice, el marido era un santo y la mujer era más bruta que él. Vale, era más fuerte. Bien. Le hablo de forma general. Pedro está hablando de forma, pautas generales, ¿sí? Pero sí debemos entender los varones a la esposa como un vaso más frágil, que podemos romper y que si rompemos pesa en nuestra contra. Es nuestra responsabilidad no romperlo. Dios nos ha dado un jarrón precioso, ¿sí? Un jarrón hermoso que debemos cuidar, preservar y poner en el honor que corresponde porque es hija de Dios. No puedo romper el vaso, no puedo hacer 1000 pedazos el vaso, ¿se entiende? Dando honor a la mujer, honrándola. ¿Cómo debemos honrar a la mujer? ¿Esposos? ¿O futuros esposos? ¿Decirle todo que sí? No siempre sería bueno eso, ¿verdad? No siempre la mujer tiene razón. Tiene razón muchas veces, pero no siempre. Señoras, no siempre tienen razón, ¿eh? A veces también se equivocan, ¿eh? No solo nosotros nos equivocamos, ustedes también se equivocan. También hacen juicios de valor. Vale, ahora, ¿qué es honrar a la mujer? Poner en valor lo mucho que ella hace, poner en valor cómo ella se está sujetando al esposo, cómo ella está participando del orden establecido por Dios y cómo colabora en muchas funciones a las que nosotros no alcanzamos o ni siquiera detectamos. Ejemplo sencillo, llega a la casa el niño del instituto, el padre está comiendo después de un día de trabajo, está ahí pensando en sus cosas, ve al niño, no observa nada, la madre dice, ¿qué te pasó? ¿Con quién estuviste? ¿Con quién hablaste? Dice, ¿qué le pasa? Tiene rayos X. Tiene una intuición particular para protección del hogar. Y si es cooperando
como matrimonio es un equipo fantástico el que Dios creó. El hombre y la mujer, como matrimonio, es un equipo para la gloria de Dios en un hogar. ¿Entienden? Ahora, si el esposo no se maneja sabiamente, si no da el lugar que le corresponde y él ocupa el lugar que le corresponde y a ella no le da el honor que debe, está perdiendo la mitad del equipo. Está desperdiciando al medio centro defensivo. Por gloria a Dios por los que meten el gol, pero gloria a Dios también por los que pasan la pelota. Y en ese sentido, el que pasa la pelota, aunque el marido es sí la cabeza de la mujer y en ese sentido es el que muchas veces se lleva el mérito, por así decirlo, las decisiones finales, porque las debe tomar el varón, quien le pasó la pelota, quien advirtió, fue la esposa. Porque como equipo trabajaron para la gloria de Dios. Ahora, si le digo al mediocentro, qué malos pases pasas, no quiero tus pases, yo me hago la jugada solo, bueno, el delantero meterá menos goles, porque no sabe pasar, sabe meter los goles, pero no sabe pasarla. ¿Se entendió el ejemplo futbolístico? Sí, ¿no? Bueno, vale. Ahora, para garantizar que debemos entender que esto es así, Pedro las llama coherederas. ¿De qué? De la gracia de Dios para vida eterna en Cristo. Es decir, Pedro está aclarando que la mujer tiene el mismo valor para Dios porque la mujer no alcanza gracia o misericordia por ser esposa de un esposo cristiano, sino que alcanza misericordia y gracia de Dios porque Dios tuvo a bien alcanzarla con su gracia y misericordia y que es coheredera. No viene imputada a su salvación por ser esposa de, sino por ser hija de, hija de Dios. ¿Amén? Es el mayor rango que le puede dar Pedro, en este caso, a la esposa, junto al esposo. Dice Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? La Biblia, curiosamente, y a pesar de estar en un contexto sumamente, podríamos decir hoy en día, machista, o que otorgaba mucho más derechos al hombre que a la mujer, es totalmente igualitaria en el valor que Dios da a las personas. Dios no hace acepción de personas ni por su sexo, ni por su raza, ni por ninguna otra cuestión, ¿sí? Por eso se garantiza en la palabra de Dios que de toda lengua, tribu y nación hay redimidos por la sangre de Cristo. Para garantizarnos que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Porque si hubiese en el cielo 100.000 chilenos y 0 españoles diríamos, y Dios no ama a los españoles. Y si hubiera 100.000 negros y 0 blancos diríamos, uy, esto es un poco de agravio contra los blancos, ¿verdad? Y si hubiera 100.000 hombres y ninguna mujer diríamos, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero no hay acepción de personas de parte de Dios, ¿amén? Bien, tercero, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ay, la tercera condición. Se nota evidentemente aquí que Pedro apunta a que el esposo tiene una vida devocional con Dios. Da por hecho que el esposo ora a Dios todos los días. Da por hecho que la tiene, si es esposo cristiano. Porque, hermanos, hermanas, si el esposo es el que tiene que llevar la dirección del hogar espiritual y no pide consejo a Dios, ¿qué clase de sacerdote es ese que pretende guiar al fracaso a su familia porque no pide dirección a Dios en lo que hace? ¿Sí? Da por hecho Pedro que el varón debe tener como esposo dirección y guía espiritual de parte de Dios en lo que hace y temor de Dios. Ahora, este consejo de Pedro manifiesta evidentemente que lo da una persona casada, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, sabemos que Pedro era casado y sabemos que su esposa estaba viva. Ahí el argumento, ¿no? Tenía suegra, pero no se habla de la esposa. Sí se habla de la esposa. 1 Corintios 9:5. Habla Pablo de la esposa de Pedro. Dice como argumento a los corintios, la controversia era, Pablo y Bernabé nunca habían sido ningún costo para los corintios, se habían sufragado sus propios gastos. Y a veces viajan a visitarlos e incluso les dice, oye, podríamos visitaros no solamente nosotros, sino si tuviéramos una esposa, que ella nos acompañara. ¿Por qué da ese argumento Pablo? Fíjense, 1 Corintios 9:5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, es decir, una esposa cristiana, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, este es Pedro. Es, por lo tanto, habitual que Pedro en sus viajes ministeriales fuese acompañado de su esposa. En el ministerio.
Así que ya sabemos un poquito más de la esposa de Pedro. Ahora, Pablo habla en sus epístolas, en Efesios 5, cuando habla del matrimonio, desde un punto de vista teológico, porque Pablo era soltero. Algunos dicen, bueno, Pablo parece que es viudo porque habla mucho del matrimonio y sabe. Bueno, en ese momento está soltero, es decir, no está casado. Pablo dice abiertamente que no está casado. Entonces, Pablo apunta siempre a un concepto del matrimonio más teológico. Y como les dije, el matrimonio es un símbolo, representación de la unión o vínculo de Cristo con su iglesia. Y él apunta directamente desde Génesis a ese concepto teológico. Pedro, que es casado y que su mujer lo acompaña, es más práctico o más devocional en este sentido. Ahora, ¿por qué Pedro apunta a una perspectiva más práctica? Esto demuestra, como digo, que Pedro está casado y que el escritor de Primera de Pedro es un hombre casado y no es Pablo. El famoso argumento de, parece que Primera de Pedro la escribió Pablo porque es la misma teología que Romanos, Efesios y Corintios. Juntas las tres, la resumes y tienes Primera de Pedro. No, hay diferencias en el autor. Y esta es una de ellas. Claro que tiene la misma teología y doctrina porque es la doctrina de Jesucristo, el Evangelio es el mismo. Son hombres de Dios con la misma revelación de Dios impartida por Cristo, pero no es el mismo autor. Y aquí se nota que no lo es. Ahora, Pedro apunta a una realidad que todo marido cristiano sabe perfectamente. ¿Y cuál es la realidad, hermanos, hermanas? Que si yo discuto con mi esposa, después no puedo juntarme con ella y orar sin más, ¿verdad? No puedo decir, cariño, vamos a orar. Vamos a orar, te tiro la zapatilla, la chancla, ¿verdad? No es normal, estorba mis oraciones el no haberme conducido sabiamente con mi esposa y que yo quiera mantener mi culto familiar, mi vida devocional. ¿Y qué hacemos los esposos cristianos? Ah, David, yo no tengo ese problema, yo oro solo. No oro con ella. ¿Ah, sí? Yo he intentado esto, no funciona. Un esposo debe orar con su esposa todos los días. Y no estoy diciendo que el esposo no deba tener su tiempo de oración privado con Dios. Claro que sí, los dos son necesarios. Pero un esposo debe orar con su esposa todos los días. Pedro está apuntando un estorbo en la oración común juntos como matrimonio, que no se puede dar si hay un conflicto y una afrenta entre ambos. Porque sería muy poco normal que un matrimonio, después de estar discutiéndose y diciéndose de todo, después diga, bueno, vamos a orar ahora, ¿eh? ¿Esto pasa? No debería pasar. Tampoco debería pasar, hermanos, y esto sí que pasa hoy en día en las iglesias evangélicas, un creyente, un miembro de una iglesia, un asistente, en conflicto con su esposo o esposa, que venga a asistir aquí como si nada. Como si nada. Dice Dios que nos arreglemos con quien tenemos afrenta para poder disponerse en culto común. Ah, David, me estás diciendo que no puedo venir a la iglesia. Venga a la iglesia, pero tenga bien solucionar ese problema, por favor. No nos quedemos con que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que uno no es sano, no es sano. Por eso, el culto familiar, que debería ser diario, el domingo, antes del culto, debería celebrarse en todo hogar para preparar el culto. Es muy común, por desgracia, es muy común que el día de más discusiones de la semana suele ser el domingo. Y venimos con esto, la familia enfrentada. Uno que hizo lo que debía, el otro que se levantó tarde, ¿sí? El culto familiar diario es necesario para todo hogar, pero el domingo especialmente para preparar el culto público de una familia. Ese es mi consejo. Porque no es sano para el alma ni para la conciencia venir con cosas sin resolver a un culto público, porque uno está con esas cosas, ¿sí? Ahora, Pedro lo aplica también a la vida devocional en el hogar. Si yo no me conducí sabiamente con mi esposa y ahora digo, bueno, vamos a orar juntos, va a decir, no, arregla el problema. Yo he intentado, como he dicho, lo contrario, digo, bueno, pues oro solo, porque tengo razón. Bueno, yo le digo lo que a mí me pasa. En algunas ocasiones, yo he estado sin solucionar el problema con mi esposa porque creía tener razón y que pida perdón a ella. Es decir, pero encima, ¿no? Encima. Y ir a la presencia de Dios, a presentarme una oración y Dios decirme, por aquí ni te acerques, ni te arrimes aquí. Olvídate, arréglalo. ¿Y qué hacemos a veces si somos maduros? Vamos y lo arreglamos. ¿Y qué hacemos a veces si estamos muy enfadados? Pues ¿sabes qué? No hablo ni con mi esposa ni con Dios y me voy a dormir. Ya mañana será otro día, ¿verdad? Ya mañana lo arreglaré, ya hablaré con él, ya se le pasará.
No funciona, no funciona. Ella sufre esa noche, lo vive peor, no es sano. ¿Y nosotros qué hacemos? Somos así de brutos. Debemos resolver el problema para que nuestra oración no sea, ¿qué? Estorbada, que haya un techo aquí. Que la oración no salga ni siquiera de mi cuarto. Dice Dios, ni te quiero escuchar. Arréglalo. ¿Sí? Qué sabio es el consejo de Pedro. Se nota de un hombre casado que, como les digo, su esposa lo acompañaba ministerialmente, ¿vale? Bien, Dios es un Dios de orden. Y Dios establece un orden en el matrimonio y en cómo se gestiona el matrimonio. Ahora dice después, Pedro ya termina con esta etapa del matrimonio cristiano y ahora apunta a todos nosotros los creyentes. Finalmente, como conclusión, como moraleja, después de todo el listado que nos ha dado Pedro durante un montón de versículos, dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Pedro, a modo de resumen, incluye un sed todos, refiriéndose a todos los creyentes, a todos los cristianos. Es un consejo general para todos. Las indicaciones generales de Pedro para todo cristiano son las siguientes. Primero, sed de un mismo sentir. Otras versiones dicen estar en armonía. Es exactamente la misma exhortación que Pablo en Romanos 12:16, 15:5 y Filipenses 2:2, ¿sí? Esto es común en más epístolas. Fíjese que no dicen sean iguales, no dice sean iguales, dice sean armoniosos, sean unánimes, ¿se dan cuenta? En una orquesta sinfónica, ¿cuántos instrumentos puede haber diferentes? 30, 40, un montón. Violines de diferente tamaño, un montón de instrumentos de viento, cada uno de un tamaño, la tuba, el trombón, las trompetas, el primer violín, el segundo, el tercero. Una sinfónica tiene un montón de instrumentos. ¿Son todos iguales? Pero suenan ¿cómo? En armonía. ¿Se dan cuenta? Lo precioso del cuerpo de Cristo es que no somos todos iguales, pero estamos armonizados, como una sinfonía celestial. Ahora, en una sinfonía, en una orquesta sinfónica, hay todo tipo de instrumentos, ¿verdad? Algunos más protagonistas, el primer violín, y otros menos protagonistas, el triángulo. ¡Pling! No siempre el triángulo tiene que dar, pero fíjense, incluso el triángulo, que solo hace una nota final, ¡cling!, puede romper la armonía de una composición. Usted imagínese, toda la sinfonía perfecta y el triángulo entra cuando no toca. 50 personas en orden y armonía y llega el triangulito plim, 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 y destroza la composición. ¿Se dan cuenta? Todos son importantes, instrumentos diferentes, pero en armonía para la gloria de Dios. No somos iguales, pero sí debemos estar en armonía. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ser todos de un mismo sentir o estar en armonía? ¿Cómo una orquesta sinfónica puede tener armonía? Primero, que la cabeza sea Cristo, que haya un director. El director de la orquesta es el que va manejando cómo la orquesta debe operar, la sinfónica. Hay un director, muchos miembros. El director debe ser Cristo. Siempre que estemos unidos en Cristo, por Cristo y para Cristo, habrá armonía. Segundo, que cada uno de los intérpretes o músicos o instrumentos cumpla su propia función. Porque sería terrible que el cuarto violín quisiera ser el primero, porque ya hay un primer violín, pero hace falta un cuarto. Sería terrible que el triángulo se crea que es una batería, cuando solo tiene un plin, plin, plin y quisiera hacer tucu, tucu, pa. Sería terrible que el piano quisiera hacer un solo de 45 minutos porque es un grandísimo pianista, pero resulta que también tenemos más instrumentos. ¿Se dan cuenta? Debe haber una cabeza y director y que cada uno de los miembros ocupe su lugar que Dios le puso para hacer su labor en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de toda sinfónica creada por Dios? La gloria de Dios. ¿Qué nos une a los creyentes? Cristo como cabeza, cumplir nuestra función para la gloria de Dios. Si tenemos eso claro, habrá armonía. Oye, la armonía también hay que ensayarla, ¿eh?
No el primer día tú pones una sinfónica a funcionar, eso tiene unos ensayos, una preparación tremenda, pero hay que intentarlo, hay que buscar estar unidos y tener un mismo sentir. Segundo, dice compasivos o comprensivos, ¿no? Claro, si somos diferentes instrumentos de la orquesta, no todos tenemos la misma función y responsabilidad, ¿verdad? Y cuando no tenemos la misma función y responsabilidad, debo preocuparme para que la armonía siga sonando en los demás. ¿Se dan cuenta? Claro, porque si yo toco el violín y sueno maravilloso, pero cuando llega la pieza de los instrumentos de viento, no hay ningún saxofón, la trompeta desapareció, el otro se fue al mundo, el otro abdicó y apostató, el otro está en pecado, el otro está en terrible. ¿Qué clase de armonía es esta? Solo suena un violín. Dios no llama un violín, llama un cuerpo entero. Debemos ser compasivos, comprensivos con el resto de personas que Dios ha puesto como miembros del cuerpo. Por ejemplo, llorad con los que lloran, reír con los que ríen, sed compasivos. Tener empatía por los demás creyentes, tener empatía con el que toca el triángulo, porque Dios lo ha puesto a tocar el triángulo y a veces lo toca mal, pero es que hace falta el triángulo, porque no termina la pieza sin que toque el triángulo. Y es que el primer violín es un poco pretencioso, habrá que bajarle un poco los humos con amor, siendo comprensivo, porque a lo mejor tiene tantas cosas que hacer que se cree el alma de la fiesta. ¿Me están entendiendo? Estoy utilizando un ejemplo para no ser más específico, pero hermanos, tenemos que ser comprensivos con los hermanos de la fe, porque Dios lo ha puesto ahí con un propósito, y debo amarlo, respetarlo y entender su situación. Porque gloria a Dios por el primer violín y gloria a Dios por la trompeta. Si no tenemos trompeta, ¿dónde está la trompeta? Yo quería una trompeta, Dios quería una trompeta, no hay trompetista. Tenemos que entender que no somos una unidad independiente en el cuerpo. Tercero, amándoos, por lo tanto, si somos comprensivos, fraternalmente. Pedro sigue poniendo en valor el amor fraternal que ya ha descrito en 1 de Pedro, versículo 22 del capítulo 1, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. El amor fraternal, ¿qué es el amor fraternal, hermanos? Decirle todo que es el hermano. Lo amo tanto que le permito hasta la maldad. Eso no es amor, eso no es amistad espiritual, es todo menos amor. Si yo tengo un amigo, un compañero de milicia, que está cayendo, que está naufragando, que está siendo atormentado por el pecado, por la maldad en su vida, por una vida deteriorada, lejos de la voluntad de Dios, ¿qué debo hacer yo por amor? Animarlo, exhortarlo, levantarlo, confrontarlo si es necesario. Claro que sí, eso es amor, eso es un acto de amor. El amor verdadero fraternal es cuando yo te dispongo a ti para que te acerques a Dios, no a mí, ni tampoco te doy palmitas en la espalda cuando las cosas están mal. Claro, entendemos el amor erróneamente en este tiempo. Cuarto, misericordiosos. Ay, porque claro, si somos una orquesta sinfónica, siguiendo con el ejemplo, a veces hay gente que mete la nota que no es, ¿verdad? Pam, 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 pam. ¿Sí? Somos el pueblo de... desafina uno por ahí, un gallito, una nota antes de tiempo, el tipo que no dio la entrada correcta, el otro que se saltó todo lo que habíamos ensayado. ¿Qué tenemos que hacer? Misericordia, misericordia. Porque hermanos, al igual que algunas veces él mete la pata, otras veces que la mete, yo meto la pata. Que esa compasión y empatía me lleve a extender un plazo para volver en sí, para recapacitar, para pedir perdón. Miren, falta de misericordia es que una persona comete un error y yo no le permita ni siquiera retractarse del error, por ejemplo, ¿no? ¿Qué no es misericordia? Porque también confundimos misericordia. Amparar el pecado. Eso no es misericordia. Eso es participar de un pecado manifiesto. Ay, es que le tengo una misericordia al hermano. Sí, lo acompaño allí a tomarme 50 cervezas y miramos y hablamos con mujeres. Eso no es misericordia. Eso es pecar. Eso es sentarse en silla de escarnecedores. Cuidado. La misericordia es dar un plazo para que Dios obre y que Dios extienda su gracia, pero no amparar el pecado.
¿Cómo obraba Dios al pueblo de Israel? A veces ignoramos esto. ¿Dios tenía misericordia con el pueblo de Israel? Por favor, ¿cuántos profetas envió? ¿Cuántas veces les advirtió? ¿Cuánto tiempo les permitió? Misericordia. Pero jamás Dios, cuando avisaba con un profeta de que el pueblo estaba en pecado, no decía que estaban en pecado. ¿Se dan cuenta? Decía, el juicio viene, están pecando, arrepiéntanse, y extendía misericordia. Pero el aviso lo daba. No es misericordia ver a un hermano haciendo algo que es incorrecto delante de Dios y no decírselo. Luego extienda misericordia, pero tiene que dar el aviso. Para que haya misericordia tiene que haber advertencia de juicio. Si no, no existe la misericordia como concepto. ¿Se entendió? Ahora, misericordiosos, como les digo, porque nosotros también hemos recibido misericordia de Dios. Como les dije, no debemos amparar el pecado. Pablo no lo hace, expulsa a una persona de la iglesia de Corinto, pero, claro, ¿cómo podemos distinguir la disciplina eclesiástica como un acto correcto en Dios y la venganza o la falta de misericordia? Como les digo, debemos dar plazo para que Dios obre y la persona vuelva en sí. Ahora, cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay reconocimiento de la culpa, ni delante de Dios ni de las personas, aunque se haya hecho el agravio, cuando no hay reflexión ni se pretende recibir ningún tipo de amonestación, entramos en rebeldía. Llega un punto en el que la misericordia llega a su fin. ¿Por qué? Porque mucho me temo, hermanos, que no siempre aprendemos de parte de Dios por medio de la misericordia. Y Dios tiene a bien amonestarnos. Y es sano para nosotros. Porque todos los que son padres saben perfectamente que a un niño se les tiene misericordia y a veces aprende, y a veces necesita que se le retribuya lo que ha hecho, para que entienda el error y para que comprenda su agravio. ¿Sí? ¿Cómo gestionamos eso en el matrimonio, no? La relación matrimonial. Claro. En el caso del matrimonio hay una confianza, un vínculo mucho más cercano. Sería terrible en el matrimonio extender misericordia, pero reprochándole todo. O sea, el problema, hermanos, en el matrimonio muchas veces es que nos conocemos tanto que siempre podríamos decir algo. Siempre podría argumentar algo pasado que ya viví. Claro, si vamos a tirar del hilo, bueno, ¿dónde termina el hilo? Porque siempre habrá algún agravio que ya me haya hecho o que yo ya le he hecho a ella. Pero si está perdonado en Dios, está perdonado. Entonces, ¿cómo restaurar con misericordia? Ser el primero en ir a resolverlo. Para mí es lo más maduro. Ahora, resolver un conflicto con una persona no es darle la razón. Estamos equivocados en esto también. Yo puedo resolver un conflicto con usted porque no quiero estar en conflicto con usted, pero no significa que le esté dando la razón a usted. Pedir perdón no es dar la razón. Pedir perdón es reconocer que yo te he agraviado. Tenemos un error con el perdón, tenemos unos errores. Por eso hay muchas personas que por error y por su orgullo no piden perdón porque piensan que te están dando la razón. Y dicen, jamás le pediré perdón. Yo tengo la razón. Tengo que pedirle perdón igual. Si le hice daño, tengo que pedirle perdón por el daño que yo le hice, independientemente de la razón. Cuando ya hay agravios y conflictos, y hay daño deteriorado en el tiempo, ya nadie tiene la razón, hombre. La razón se perdió hace siglos. Hay que resolver el conflicto, si se tiene a bien resolverlo. Ahora, la verdad es la verdad. ¿Cómo vamos a resolver un conflicto entre dos partes si ninguna de ellas o una de ellas nunca asume la verdad? Pablo es el claro ejemplo, en la iglesia de Corinto, cómo aplica la misericordia. Porque la disciplina eclesiástica que él imparte en Corinto expulsan al hermano, pero es Pablo que dice, ya se ha arrepentido, recójanlo. Eso es misericordia. ¿Se dan cuenta? Pablo expone una disciplina eclesiástica para que la persona vuelva en sí. Y si recapacita, tráiganlo. Misericordia. Porque tú me has podido ofender en ese caso, pero Dios ha tenido a bien traerte arrepentimiento, del que no hay que tener vergüenza, sino que es para salvación y para restauración, y yo tengo que tener misericordia siempre. Entendí 70 veces 7. Claro, claro. Entendí que era el número perfecto. Y yo decía, ¿por qué el número? No, porque Cristo es perfecto y perdona siempre. No hay... Al que se arrepiente. Al que se arrepiente. El perdón se basa en el arrepentimiento. Dice, si el hermano se arrepiente, 70 veces 7. Ahí sí. Porque si yo tapo, si yo cubro en ese sentido la falta, si no hay arrepentimiento, volverá a hacerlo. Volverá a reproducirlo. Si cogen a este hombre que no se arrepintió, imagínense, de acostarse con su madrastra, volverá a hacerlo.
¿Entienden el problema? No hay sanidad, no hay liberación en el perdón, porque el perdón no perdonó ningún arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento, perdón. Es necesario. Si queremos restaurar las cosas. Ahora, si queremos fingirlas o aparentarlas, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, por la imagen, pues queda todo así. Corramos un tupido velo, pongamos una manta al muerto, y el muerto sigue oliendo a muerto. ¿Quién hacía esto habitualmente? Los fariseos, el sepulcro blanqueado. Le ponían pintura por fuera, pero el muerto seguía muerto. Amigables, humildes, dicen otras versiones. Corazones sanos, sencillos, con disposición para servir, saber pedir perdón, saber perdonar de forma sincera. Los creyentes no somos tontos, somos humildes. No es lo mismo. Al creyente se le llama ser humilde, amigable, no tonto. ¿Sabían ustedes esto? Hay claras diferencias. Cuando alguien quiere aprovecharse de un creyente, tomándolo por tonto, que cuando alguien necesita ayuda de parte de Dios y el creyente extiende amabilidad y es humilde. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. Ser humilde como hijo de Dios es entender que yo mismo no soy la solución al problema de nadie, sino que Dios es la solución de todos los problemas de todos. Eso es ser humilde. No creerme la última Coca-Cola del desierto, sino llevar a las personas a Cristo. Eso es ser humilde. Luego dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Pedro ahora amplía la relación no solo entre creyentes, que es lo que ha estado diciendo hasta ahora, esa orquesta sinfónica, sino con no creyentes. Porque puede darse el caso que personas que no conocen a Dios nos hagan ¿qué? Mal. Y nos maldigan. Es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Porque cuando uno recibe lo que merece por su pecado, dice, Dios mío, pues tú has tenido a bien darme, cosechar lo que sembré y aprendo. Pero cuando uno injustamente recibe mal, dices tú, Señor, pero ¿qué es este proceso en mi vida? ¿Qué es este desierto? Piensen en David, con Saúl. ¿Qué había hecho David? ¿Matar a un gigante? ¿Ser fiel a Dios? ¿Ser el arpista de Saúl? ¿Qué había hecho David? Y ese hombre lo quiere empalar con una lanza, lo quiere perseguir, lo quiere matar, lo persigue por todo. Se tiene que ir con los filisteos. ¿Qué proceso es este para David? Tremendo, ¿verdad? ¡Qué injusticia, diríamos! Recibió mal, pero él no tocó al ungido. ¿Se dan cuenta? Hay que tener un corazón muy transformado por Dios, muy renovado por Dios, para tenerlo adelante espada. Le está diciendo, mira, ni lo matamos nosotros, ni siquiera te manches las manos. No toques. Dios se lo pone a Saúl en paños menores, porque está haciendo sus necesidades, en la cueva en la que se esconde David. Es el rey en la forma más vulnerable y bochornosa posible para ser muerto. Así se lo pone Dios delante. Tómalo. Para probarlo. No. ¿Qué hacemos? Yo siempre doy dos consejos pastorales, ¿de acuerdo? Hay que hacer una clara distinción aquí. ¿Cómo gestionar el mal que nos hacen otros, personas de nuestro entorno? Yo siempre hago una distinción doble. Dos. Solo hay dos posibles. ¿Es creyente o es no creyente? Y decimos, bueno, esto parece sencillo, pero no lo es. Porque podemos encontrar con personas que dicen que son creyentes y nos damos cuenta que al final había un problema donde lo había, ¿no? Pero la persona dice ser creyente o abiertamente no lo es. Si no es creyente, tenemos dos opciones. Dios a veces nos llama a perseverar en ser luz en medio de las tinieblas. Y si Dios nos llama, nos va a respaldar y guardar para mantenernos firmes. Imagínate, Dios te pone una carga especial en un familiar no cristiano. Y sabes que este blasfema contra Dios, contra ti, contra la vida. Y dices tú, pero, Señor, ¿por qué me envías aquí una vez más? Quisiera estar en la otra punta del mundo antes que hablar con este familiar. Y Dios te dice, vuelve. Ahora, podría ser que Dios te llama a perseverar aquí, o que Dios te dice, ponlo en oración, déjalo en mis manos, yo obraré de otra manera. Ambas pueden ser posibles. Hay a veces un error habitual de los creyentes que por querer persistir estamos violentando a la persona más. Cada vez odia más
a nuestra propia persona y a Dios. Se aleja cada vez más, se endurece como Faraón. Dices tú, Dios mío, parece que lo estoy endureciendo. Ahora, si Dios tiene a bien endurecerlo, es una posibilidad. Dios te va a decir, mantente, porque a lo mejor Dios quiere salvarlo o endurecerlo, puede ser. Pasó con Moisés. Moisés endurecía a Faraón. ¿Era para salvarlo? No, era para su perdición. Pero Dios decía, vete a endurecerlo. Vete otro milagro más, otro milagro más. Puede ser el trato de Dios con esa persona. Dios te va a decir, mantente firme. Pero puedes decirte a Dios, mira, hasta aquí. Va a ser de otra manera. No persistas, como he dicho, entiende que yo puedo obrar de otra manera con mi providencia. Dios nos va a aclarar, nos va a ir aclarando qué es lo mejor. Ahora, si este daño se produce y repite contra tu persona, también tienes que ponerle límites, incluso aunque no sea no creyente. Sí. Claro, ¿dónde está el límite? En el momento en que el agravio, el conflicto y el problema con esa persona te lleva a deteriorar tu relación con Dios. Porque eso nunca sería bueno para Dios. ¿En qué estado Dios me llama a darme cabezazos contra una pared en la que yo me voy alejando de Dios? Sería para acercarme más a Él. David se acercaba cada vez más a Dios cuando era perseguido por Saúl, su enemigo, porque lo llevaba a buscar. Fíjese en los primeros salmos de David. Solo encontraba refugio en Dios. Lo llevaba a buscar de Dios, no a alejarse de Él. Tenemos otro caso, que el agravio, el problema sea con una persona que dice ser creyente, o que es creyente. Bueno, evidentemente, tratando a una persona como creyente, la solución de la Biblia es muy fácil. Habla con el hermano en privado y ganarás un amigo si reconoce su culpa y te pide perdón. Si no, llama a los testigos y si no, convoca a la iglesia, si no, tenlo por gentil o publicano. ¡Ah! ¡Qué cosa tan terrible! Para creyentes. ¿Qué clase de creyente en el primer paso no pidió perdón? Para creyentes. ¿Hola? Ah, otra cosa es que yo diga, yo soy creyente. En la práctica no. En la práctica, en la vida operativa, en la vida cristiana, no en la boca cristiana, luego esto parezca una locura. Claro. Porque cualquier creyente sabe pedir perdón porque primeramente pidió perdón a Dios por sus pecados. Y a un creyente verdadero nunca debería uno tener que decir lo que es el arrepentimiento, porque se supone que ya se arrepintió delante de Dios de sus pecados. Pero esto hoy en día puede llegar a pasar. Entonces, el creyente, usted es creyente, le trato como tal. Usted es pastor, le trato como pastor. Usted, tal y como la persona se ubica en su rango delante de Dios, debo tratarle como tal. Ahora, a veces nos encontramos con sorpresas, puede ocurrir, pero quizá Dios tenga bien, por medio de eso, revelar lo que hay en su corazón y que lo pueda ver también. Porque el hermano de Corinto, que se acostaba con su madrastra, hasta que no lo echaron pensaba que era creyente. Ese tipo iba y se congregaba, tomaba de la comunión, del pacto, alababan a Dios allí y decía, yo soy un gran creyente. Hasta que le dijeron, usted no lo es y tiene un problema de pecado grave en el tiempo. Fuera. Y se dio cuenta, pues no lo era. Y se arrepintió. Ahí se arrepintió. ¿Se dan cuenta? Siempre es para la gloria de Dios de esa manera. Ahora, nunca la corrección o la amonestación o la exhortación entre creyentes debe ser utilizada como venganza. Este es el otro extremo. Mía es la venganza, dice Jehová, no tuya. Nunca la exhortación, la disciplina o la amonestación debe ser para vengarse de nadie. Siempre debe ser con amor y para restauración. Restauración, edificación del hermano, ¿sí? Debe entenderse siempre así. Pero aquí siempre debería ser un sí. Acércate al hermano y restáuralo, porque siempre debería ser una respuesta positiva. Si no, estamos en este caso, pero no nos hemos dado cuenta. No siempre se entiende esto. A veces también necesita tiempo las personas para reflexionar. Necesitan refrigerarse el cerebro y el tiempo, pero cuando no hay arrepentimiento, el tiempo lo que hace es empeorarlo. Cuando hay temor de Dios, uno rápidamente, aunque cuesta al principio, va a asumirlo. El texto de Pedro se complementa con Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, dijo Jesús, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 1 Tesalonicenses 5:15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Lo extiende a no creyentes. Romanos 12:17-19, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque no siempre depende de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No dice Pablo que Dios no vaya a traer juicio, ¿eh? Dice que esperes que Dios lo haga en todo caso, que no seas tú el que traiga la venganza. 5. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí está el motivo
de que no debemos vengarnos nunca, ni de un hermano, ni de un no hermano, de nadie. Debemos bendecir, porque nosotros somos herederos de la mayor bendición de Dios, que es la vida eterna en Cristo. Estamos bendecidos, como dicen en inglés, blessed. Somos benditos de Dios. Estamos bendecidos por Dios. ¿Cómo yo me voy a enredar en proferir maldición a alguna persona y desear el mal a alguien si Dios, siendo yo pecador y estando bajo maldición, me bendijo a mí? La venganza no es una opción para un creyente, porque Dios no se vengó de mí. Podía haberlo hecho, merecía que lo hubiese hecho, pero alcancé misericordia y gracia y me bendijo, estando yo bajo maldición. No puedo hacerlo. Sería incoherente con mi fe, porque como les digo, siendo yo pecador, Dios me tomó y me rescató de la muerte, no dándome lo que merecía, su misericordia, sino dándome lo que no merecía, su gracia. Nuestro corazón tiene que estar sano y libre de cualquier actitud negativa, simplemente esperando que Dios sobre las personas y que cuando Dios sobre las personas, extender misericordia. Esto es lo que está hablando Pedro. Bien, y luego, como hemos dicho, habla del Salmo 34, terminamos ya. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Salmos 34, 12 al 16. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, la ira de Jehová contra los que hacen el mal. La referencia del apóstol Pedro es el Salmo 34 del 12 al 16. Bien, Pedro toma ahora el Salmo, lo comunica en estos versículos y da las siguientes indicaciones. El que quiera amar la vida y ver buenos días. Esto es interesante, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, bueno, el creyente está tan fijada su mente en la vida eterna que la vida de este mundo la desprecia. Nosotros no despreciamos el don de la vida. Lo que no ponemos es nuestros ojos en esta vida temporal. ¿Se entiende la diferencia? El creyente valora la vida que Dios le ha dado. Porque en esta vida hemos podido conocer a Cristo. Porque en esta vida podemos glorificar a Dios. Porque por medio de nosotros, Dios tiene a bien que otras personas puedan conocer a Cristo. Claro que le damos valor a la vida tal y como merece ser valorada. De hecho, un hijo de Dios es el único que valora justamente la vida que Dios le ha dado. El resto no. Tienen una idea distorsionada de la vida. Ahora, debemos ser agradecidos a Dios por la vida que nos ha dado, por la salud que nos da, por el trabajo que nos da, por el hogar y la familia que nos da, por la iglesia local que nos da, por todo lo que Dios nos ha brindado en nuestra vida y entorno para poder avanzar en Cristo. ¿Somos agradecidos con Dios o no? Séanlo, hermanos. De gracias por la comida y el plato de comida todos los días, por su familia, por su cama, por su hogar, por el techo, por la vestimenta, por todo. Seamos agradecidos por todo a Dios, puesto que Dios nos lo ha dado y no es nuestro. Somos agradecidos. Ahora, valoramos en justa medida nuestro peregrinaje por la tierra y nuestra eternidad con Cristo. Claro, si yo me enredo en el peregrinaje por la tierra y me olvido de la eternidad, ahí está el error. Le estoy valorando más de lo que corresponde. Ahora, el que ama la vida, el que quiere ver días buenos, el que quiere glorificar a Dios, el que quiere ser luz y sal al mundo, el que ha entendido su vida eterna en Cristo, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Vale? Para disfrutar de la vida aquí en la tierra, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué? Refrena tu lengua. No mentira, no maledicencia, no murmuración, no falso testimonio, nada que no sea verdad, nada que no sea honroso, nada que no sea glorioso. Dice Pablo a los filipenses, todo lo que sea honroso, todo lo que sea bueno, en eso pensad. No hagáis otra cosa. Fijaros, haced esto. No puede salir de nuestra boca, como dice Santiago, agua dulce, agua salada, gloria a Dios, gloria a mí.
Dice Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Solo esto es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Claro, el primer paso que Pedro pone como prevención y sanación es que la maldad no salga de nuestra boca. ¿Por qué? Porque cuando la maldad sale por mi boca, no solo yo estoy herido, sino que comienzo a disparar y herir a los demás. ¿Se dan cuenta del problema? Porque si yo estoy herido, yo tengo que ver en Dios cómo estar sano, sanarme en Dios. Pero si yo estoy herido y hablo, ¿qué estoy haciendo? Afectar, como la rebelión de Coré. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la tierra y se los tragó. Porque la murmuración en el pueblo, o la mentira, o el cuchicheo, el falso testimonio, lo que no es cierto, lo que no se podría decir públicamente o abiertamente. ¿Cómo hace Pedro? Primero, estoy herido, me callo. Yo estoy herido, hay un problema, un conflicto, tengo que tapar la boca para no herir a otros. Segundo, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Primero, refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Ninguna mentira salga de vuestra boca, solo la verdad. Y después, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Una vez que hemos cerrado la puerta de la cloaca, una vez que hemos cerrado la puerta donde sale todo el veneno y nuestra propia herida, entonces tenemos que traer el camión de la basura y sacar la basura de dentro. No es suficiente con tapar la cloaca, la basura sigue dentro. Ahora hay que sanar el corazón. Tenemos que tratar con nuestro corazón. Una vez que hemos cerrado, que no salga nada hacia afuera. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y si yo cierro la boca, pero mi corazón sigue sin sanar, en cuanto la abra después, ¿qué va a pasar? Dios nos puso una boca, esto es lo más interesante, hermanos, a los creyentes también, para que podamos detectar lo que hay en nuestro corazón. Dios es tan bueno que nos ha puesto una boca que nos dice, aun cuando nosotros no sabíamos, lo que hay en nuestro corazón. Porque nunca le ha pasado, a mí me ha pasado, que dices, bueno, yo pienso esto, pero después hablas con una persona y sale otra cosa por la boca. Dices, hasta yo me sorprendo de lo que he dicho. ¿Por qué he dicho esto? ¿Por qué habré dicho esto? El corazón diciendo, esto es lo que tú piensas. Tú creías que no, pero esto es lo que tú piensas. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, el corazón se expresa por la boca. El pensamiento, decimos, yo pienso esto. La boca muchas veces habla lo que hay. Entonces, tenemos que entender, por lo tanto, que Dios trata con nosotros de esta manera, ¿sí? Está usted herido, tiene un problema, tiene un conflicto. Bueno, el matrimonio, esto es evidente, ¿no? El ejemplo típico. ¿Cuántas veces hemos hecho daño a nuestro cónyuge por no cerrar la boca? Por simplemente decir, me callo. Porque todo lo que salga no es bueno, no edifica, me callo. Dios mío, tengo que callarme y sanar, ¿sí? Bien. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios está con sus hijos. Podemos pedirle ayuda, podemos pedirle dirección, podemos orar a Él. Cuando estamos dañados o dolidos o tenemos algún tipo de problema, ¿a quién debemos acudir, hermanos? Principalmente a Dios, para que sane nuestro corazón. El proceso de santificación de un creyente no es un creyente que se encierra en un monasterio. Estaría bien encerrarse en un monasterio, ¿verdad? Martín Lutero se encerró en un monasterio agustino durante varios años. Ese hombre se confesaba durante 5 horas al día. Y decía la gente, ¿cómo un monje puede pecar tanto? Bueno, para Martín Lutero tiene una conciencia de pecado tan pura que pecaba hasta de pensamiento en todo momento, ¿no? Y dices, pero ¿qué habrá discutido un monje con otro? Si la chuleta de pollo era más grande que... No, ¿de qué discuten dos monjes en un monasterio? Piensa en el contexto.
¿De qué? De que el salmo lo leyó muy rápido, de que era muy largo. Pues aún así pecamos en un monasterio. No se trata de ir a un monasterio, un desierto, en una cueva, encerrarse. Ahí también pecamos. No se trata de hacer esto. Lo que se trata es de acudir a Dios y a su gracia. Lo que se trata es de depender de Dios para que sane mi corazón, para que limpie mi corazón, para que me ayude en mi caminar cristiano. La vida de santificación no es una vida solitaria del creyente, es una vida en la que está dispuesto y confiando en Cristo y en el Espíritu Santo que mora en él y en la obra de Dios en él. Es confiar en la gracia de Dios. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y me temo que este es suficiente motivo para no querer añadir nuestra ira a la ira de Dios. Porque me temo que es suficiente con que la ira de Dios traiga retribución al que anda en el mal. ¿Quién sería yo para querer añadir más castigo o juicio del que Dios traiga a aquel que anda en el mal? No tendría sentido, ¿verdad? No tendría sentido. Por eso siempre, hermanos, acudamos a la gracia de Dios, pidamos siempre misericordia por nuestros enemigos, porque tengan por seguro que Dios jamás dará por inocente al culpable, y ya es suficiente que una persona viva bajo esa condición como para yo querer añadir algo más ahí, ¿sí? Esta es la moraleja de Pedro.